Sus Biblias. Ahí es donde tuvimos la lectura. Vamos a leerlo rápidamente. Recuerden, estamos viendo temas. La temática es la unidad familiar. De eso estamos hablando. Ya tenemos algunos meses ya estudiando acerca de la familia, diferentes aspectos de la familia. Hasta ahorita hemos estudiado acerca del amor. Eso lo sacamos de 1 Corintios, me parece que es 1 Corintios 13, y vimos varios aspectos del amor, porque obviamente para tener unidad familiar empiezas con el asunto del amor. Entonces vimos el amor. ¿Qué es el amor? Las características del amor. También hemos visto que en el matrimonio, para que el matrimonio esté bien, especialmente un matrimonio entre creyentes, el matrimonio deben de estar no solamente salvos, sino llenos del Espíritu Santo. Entonces hablamos de la llenura del Espíritu Santo para poder estar bien en el matrimonio. También hablamos acerca de la sujeción, un tema que a muchos no les gusta, pero habíamos estudiado el tema de la sujeción tanto de Dios para con el hombre, del esposo para con Dios, de la esposa para con el varón, su marido, y ahí también incluimos los niños. Ahí habíamos dicho que los niños son sujetos a madre, padre y a Dios, pero también vimos acerca de la sujeción, que la sujeción es para todo creyente. Todos debemos de ser sumisos los unos a los otros. Entonces la sumisión es en general, no nada más la mujer para con el esposo, que es usualmente como se maneja el asunto de la sumisión. Pero la sumisión es para todos. Entonces manejamos ese tema. Y también la semana pasada hablamos de la revisión de los votos. En otras palabras, si hay problemas en casa, si el matrimonio está causando, hay estragos, hay problemas, ¿sabes qué? Revisa tus votos. Nosotros como iglesia revisamos nuestros votos para con nuestro Señor Jesucristo cada vez que tomamos la Santa Cena. Cristo mismo nos dijo que nosotros revisáramos esos votos de vez en cuando. Entonces, como matrimonio, si queremos tener también resultados buenos y sobrevivir al matrimonio, ocasionalmente debemos de revisar nuestros votos. Ahora, hemos hablado muy poco acerca de los niños durante este tiempo que hemos estado viendo esto. Lo hemos hablado muy poco, el asunto de los hijos. Cuando tocamos la sección de sujeción, hablamos un poco acerca de ellos, pero casi todo ha sido enfocado en el matrimonio, en el esposo y la esposa. Entonces, naturalmente, cuando estamos hablando de una serie de la familia, tenemos que incluir a los hijos también. Ahora, el estudio de esta mañana realmente no es dirigido para con los que ya tienen hijos, y especialmente hijos más grandes. Estamos hablando, este mensaje realmente va enfocado a las parejas jóvenes. Entonces eso implica que muchos aquí de la iglesia quedan excluidos realmente, porque ya tuvieron sus hijos, ya tuvieron sus nietos, ya su vida ya estaba un poco más avanzada, más madura. Entonces esto realmente está enfocado para aquellas parejas que apenas están empezando su matrimonio o desean empezar su matrimonio, o posiblemente tienen un hijo y no saben si van a querer un segundo o un tercero o un cuarto, no saben cómo se va a desarrollar la planificación familiar en cuestión a niños. Y ese es el tema el día de hoy, la planificación familiar. Es decir, ¿voy a tener hijos o no voy a tener hijos? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de eso? ¿Puedo tener los que Dios me dé? ¿O lo planifico y uso profilácticos? Uso preservativo. ¿Okay? ¿Cómo le hago? ¿Puedo acaso simplemente darle rienda suelta? ¿Y los hijos que Dios me dé? Okay. Entonces, vuelvo a decirles, hermanos, esto ciertamente es un mensaje más enfocado para los que son familias nuevas. Pero si usted ya es un esposo o una esposa, si ellos son padres más grandes,
Posiblemente esto les ayude también para que usted pueda darle consejería a alguien más en un futuro que está tratando de empezar una familia. Entonces recuerden, si ustedes que ya han pasado por estas cosas, ustedes que ya han tenido hijos, que ya han tenido nietos, ustedes son los modelos a seguir de muchos. Entonces esto también es para ustedes, puesto que esto les va a ayudar a poder dar buen consejo a aquellos que lo busquen. ¿Okay? Vamos a empezar entonces, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos aquí estudiando su palabra. Le pedimos, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que están presentes y los que están viéndolo por las redes sociales. Señor, le pedimos que su palabra sea de edificación en esta mañana a cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por su salvación y gracias, Señor, por nuestros tesoros que usted nos ha dado, los cuales son nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien. Es muy raro que se predique o que se enseñe acerca de este tema, de la planificación familiar. Es muy raro incluso que yo predique algo acerca de los hijos. No nada más generalmente, pero personalmente, es muy raro que yo predique acerca de los hijos. No solamente de la planificación familiar, sino de la educación de los hijos también. La razón por la cual es raro que yo predique acerca de esto es porque mis hijas todavía están pequeñas. Mis hijas todavía no están en una edad desarrollada. Yo no puedo decir que he tenido éxito criando a mis hijas porque aún están pequeñas. Por lo tanto, esta es la razón por la cual no son temas que yo manejo usualmente. Hubo un pastor un pastor famoso que dijo que él nunca iba a predicar acerca de los hijos y de la crianza de los niños, sino hasta que sus hijos estuvieran crecidos y bien, y sus nietos estuvieran crecidos y bien. Porque eso implica que él verdaderamente hizo un trabajo correcto. Y tiene de dónde hablar, tiene autoridad con la cual hablar. Pero si tus hijos, como pastor, si tus hijos todavía no han llegado a esa edad adulta y madura, no sabemos cómo van a terminar ellos. Entonces yo no puedo decir que he tenido éxito criando a mi familia, porque todavía están chicas, no sabemos dónde van a terminar. Entonces yo les estoy hablando no desde un punto de vista empírico, porque no tengo un punto de vista empírico. Mi peregrinaje como padre aún continúa. Les estoy hablando desde un punto de vista bíblico, porque eso es lo que puedo yo desarrollar. Entonces no les voy a hablar de mi propia experiencia, porque no puedo, sino exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Como mencioné ya, el día de hoy nos enfocaremos en la planificación familiar. ¿Cuántos hijos? ¿Voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? Este tema puede ser problemático para algunos, a causa de las convicciones de varios. Tales como, ustedes han escuchado eso, ¿cuántos hijos vas a tener? Los que Dios me dé, los que Dios me quiere dar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Un montón de veces. Pues los que Dios me quiera dar. Se escucha muy piadoso, porque dices, pues en la voluntad de Dios, los que la voluntad de Dios me quiera dar. Pero realmente eso es una frase totalmente ignorante. Piadoso no es ignorante en todo. Entonces, esa frase, los que Dios me quiere dar, implica sin planeación, sin cuidados, con ignorancia
y en total descuido. Otra vez, aunque se escucha piadoso cuando alguien te dice cuántos hijos vas a tener y los que Dios me quiera dar, otra vez, estás hablando sin planeación, sin cuidado, con ignorancia y con descuido. Entonces, no utilicen esa frase, los que Dios me quiera dar. Se escucha piadoso porque parece ser que estás pidiendo la voluntad de Dios para con el número de hijos que tengas. Pero eso es ignorancia. No uses esa frase. Eso es descuido. No uses esa frase. Eso es sin planeación. Otra postura, también muy interesante, son aquellos que dicen, la Biblia dice en Génesis 1:28 y Génesis 9:1, vamos a leerlos otra vez, con los que tuvimos en la lectura. Esta es la segunda postura. Génesis 1:28 dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahora veamos Génesis 9:1. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra. La segunda postura es esa. Yo voy a tener chiquillo tras chiquillo, tras chiquillo, tras chiquillo, tras chiquillo, uno tras otro. Porque Dios me dijo, fructificad y multiplicad. Entonces, hacer chiquillos, escuincles, uno tras otro. ¿Ok? Eso es lo que mucha gente dice. Dios me dijo multiplicad. Observen, ahí en Génesis 1, Dios le dijo eso a Adán y a Eva. No se lo dijo a la iglesia, no se lo dijo a usted, ni a su primo, ni a su madre, ni a su padre, ni a ninguno de nosotros. Se lo dijo de forma exclusiva a Adán y a Eva. Cuando el planeta estaba sin poblar, ellos eran los primeros. Ellos tenían que fructificar y multiplicar y hacer un montón de escuincles. ¿Por qué? Porque tenían que llenar la tierra de población. A ellos se les dijo, no a ti, no a tu mamá, no a tu abuelita, no a tu papá, a nadie. Ok, en Génesis 9:1, Dios le vuelve a decir esto a Noé y a sus hijos y a sus nueras. ¿Por qué? Porque nuevamente la población estaba vacía. La población nada más consistía de 8 personas tras el diluvio. Y por lo tanto, el planeta estaba vacío, no había humanidad. Y Dios le dijo a estos individuos, llenen la tierra, fructificad, multiplicaos. Pero eso es cuando la tierra estaba despoblada, desolada. Y solamente se la dijo a esas 2 familias. En ninguna otra parte de la Biblia se nos dice multiplicad y fructificad. Los tiempos son otros, las dispensaciones son otras. Vivimos en un mundo completamente distinto que en el cual vivió Adán y Eva y en el cual vivió Noé y su familia. A nosotros no se nos dijo multiplicad y fructificad. Por lo tanto, estas son las 2 posturas. Número 1, el ignorante que dice, pues los que Dios me dé, que quiere ser piadoso, pero realmente no lo es. Los que Dios me dé, esa es una postura. La segunda postura, fructificad y multiplicad. Escuincles, a lo canijo. Porque Dios me dijo. No, Dios no te lo dijo a ti. Otra dispensación, otras personas. Tenemos que verlo desde un punto de vista hermenéutico. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Bajo qué circunstancias se lo dijo? No te lo está diciendo a ti. Ahora, he escuchado gente tan ignorante con este mismo punto de que dicen, sí, hay algunos que, sí, hacer escuincles, hacer huercos, como dicen en el norte, huercos, hacer chiquillos. ¿Por qué? Y dicen, escuchen nada más esta barbaridad. He escuchado personas que dicen, ¿tengo que tener hijos? Porque la mujer se salva engendrando hijos. Vamos a leerlo, eso lo dice la Biblia, pero lo sacan totalmente fuera de contexto.
1 Timoteo. No, les digo, yo he escuchado barbaridad y media en cuestión a la planificación de la familia, de cuántos hijos vamos a tener o no vamos a tener. Entonces vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 11, dice, del 11 al 15, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, muchas personas asumen que la mujer tiene que tener un montón de chilpayates, un montón de escuincles para que ella tenga la vida eterna. Pero aquí no tiene nada que ver con vida eterna, no tiene que ver con la salvación, sino tiene que ver con la posición de honra que tiene la mujer siendo madre. Y la posición que la mujer tiene siendo esposa. Esas son posiciones de honra, son posiciones de honor. No tiene nada que ver con la salvación del alma de la mujer, en ninguna forma. Pablo está hablando aquí en 1 Timoteo, a Timoteo le está diciendo, es una cuestión de bendición para la mujer el tener hijos. No tiene que ver con la salvación de su alma. No engendres a lo tonto. Planifica tu familia. No digas en ignorancia los que Dios me dé. No digas en ignorancia, Dios me dijo, multiplicad y fructificad. Una tercera postura en cuestión a hijos, pues ya vimos dos. Los que Dios me dé y multiplicad y fructificad. Y ahí les va otra. Una tercera postura es... Y déjenme decirles, para aquellos que piensan, incluso que tienen la mentalidad de que tener muchos hijos es lo que, o sea, un montón, es lo que Dios quiere para ti. Yo conozco a algunos hermanos que dicen que el uso de un preservativo o de cualquier uso de contraséptico es pecado y que es asesinato. Hay muchos que dicen eso. Te pones un condón, el condón tiene espermicida, la esperma, como mencionamos en la escuela dominical, es la simiente. Entonces tú al usar un condón y con espermicida estás matando a tus simientes, entonces estás asesinando al ser humano, que Dios, si fuese su voluntad, se desarrollaría esa semilla, pero tú lo has matado, eres un asesino. He escuchado esa postura también, errada, totalmente errada. Tercero, la tercera postura es simplemente no quiero hijos. Y hay muchas personas, muchas parejas que han decidido no queremos tener hijos, o sea, simplemente no queremos. Entonces hay algunos que quieren chorros mil porque Dios les manda. Hay otros que en ignorancia dicen, pues así, sin preservativo, y los que Dios me quiera mandar. Luego hay los que dicen simplemente no. Parejas que dicen, no queremos ser padres. Entonces, esta es otra opción. Este tercer grupo usualmente recurren a 3 métodos para no tener familia. Se operan para no tener hijos, ya sea el hombre puede tener ¿cómo se llama? Bueno, la mujer es histerectomía. Vasectomía es para el varón, gracias. Ya sea permanentemente, vasectomía o lo que sea. Uso constante de preservativos, de profilácticos de diferentes tipos, ya sea
el condón masculino, el condón femenino, el diafragma, la pastilla, etcétera. O también recurren al aborto porque no quieren tener hijos. En los Estados Unidos, ustedes saben que desde los años 60 se ha permitido abiertamente, libremente, a nivel federal, el aborto. Aquí en México, hasta este año, en Estados Unidos tienen 50 años asesinando bebés, y aquí este año se acaba de permitir el asesinato de los niños. Entonces no nos vamos a meter en el asunto del aborto. Sabemos que es pecado, sabemos que es asesinato. Ese no es el punto de este estudio. Pero lo que se me hace interesante es que en Estados Unidos hay una compañía, o es parte del gobierno, donde tienen un programa a nivel federal en todas las ciudades, en todos los pueblitos, en todos los lugares de Estados Unidos. Tienen un lugar, esta compañía, que se llama Planned Parenthood. Es decir, planea ser padre. Planea ser padre. El problema es de que esta compañía se escucha muy bonito. Te ayudan a planear ser padre, pero en realidad no te ayudan a planear nada. Esos lugares que se llaman Planned Parenthood son clínicas de aborto gratuitos pagados por el gobierno. Entonces estas clínicas de aborto se encuentran en todos Estados Unidos, pagados por el gobierno, completamente anónimo, donde cualquier mujer puede ir y realizarse un aborto sin que nadie sepa nada. Nadie vio, nadie supo, y en promedio se asesinan 8 millones de niños en Estados Unidos anualmente. ¿Okay? Esto mismo va a llegar aquí a México, porque ustedes saben todo lo que pasa en Estados Unidos, eventualmente llega aquí, porque aquí con México somos un montón de borregos y seguimos todo lo que los demás hacen. Entonces, vamos a tener planificación de la familia aquí en nuestro país, donde habrá o serán clínicas de aborto gratuitas, abiertas. Va a llegar. Este año ya se abrió el aborto en nuestro país. Seguramente esto va a continuar y no va a tener que lo paren hasta que nuestro Señor Cristo venga. Muy bien. Uno debe de planificar si van a ser padres o no. En el caso de muchos, y yo lo recomiendo, que eso se debe de hacer antes del matrimonio. Cuando el novio y la novia ya están en planes de casarse, deberían de tocar esos temas. ¿Vamos a tener hijos? No vamos a tener hijos. Para que cuando llegue el tiempo del matrimonio no estén así de que, pues yo quiero 5, pero yo no quiero ni 1. Y luego hay problemas. ¿Cómo que quieres 5? No me dijiste. Pues ni modo, ahora me los das. ¿Okay? Entonces sí son cosas que se tienen que hablar y planificar desde el noviazgo. Ahora, esta decisión de que si voy a tener hijos o no voy a tener hijos, realmente depende de muchísimos factores. De un montón de factores. Primero, o muy común, es yo decido si tengo hijos o no dependiendo de mi carrera profesional. Si mi carrera está de por medio y yo tengo que poner en pausa mi carrera para crear una familia, no, mi carrera es más importante. Entonces no quiero hijos porque mi carrera es primero. Esto es muy usual. Que de hecho es una excusa malísima para no tener hijos. Si esa es tu excusa para no tener hijos, la verdad es que qué pésimo eres como ser humano. Qué entendimiento tan pobre tienes. Poner tu carrera, no, antes. Otros, el trabajo. No una carrera, pero simplemente un trabajo. No, mi trabajo es mi Dios, yo no tengo tiempo para un chiquillo. Si esa es tu excusa para no tener hijos por cuestiones económicos, laborales,
Uy, otra vez, qué pobre eres. Qué pobre. Y no me refiero a dinero, me refiero a pobre como ser humano. Otra razón por la cual muchos no quieren tener hijos son por sus relaciones humanas. Y eso lo comprendo un poquito más. Hay personas que simplemente no se llevan bien con otros. Tienen problemas con sus relaciones intrapersonales con la gente. Son personas posiblemente cohibidas o que tuvieron algún trauma de niño o yo qué sé, y les ha afectado en la vida. Y simplemente deciden, mira, es que yo no puedo llevarme con otras personas, yo no puedo. Tengo traumas, tengo problemas, tengo esto, tengo aquello, tengo problemas emocionales muy fuertes. Yo tengo problemas emocionales durísimos. No puedo relacionarme con un ser humano. No quiero ser padre. Okay. Aunque ciertamente también es una excusa. Los comprendo un poquito más, pero sigue siendo una excusa. ¿Que no Dios es suficiente para poder ayudarte a tener una relación no solamente con tu esposo y tu esposa, sino con tus hijos también, que Dios te va a dar? Estás haciendo a Dios menos. Otra razón por la cual decidir no tener hijos, y esta también la comprendo, pero aún así es excusa. Por cuestiones físicas, o podríamos decir de discapacidades. Hay personas que posiblemente tengan alguna discapacidad física y digan, es que yo no puedo tener hijos en mi estado físico porque no los puedo atender, no puedo velar por ellos, no puedo cuidarlos porque estoy discapacitado. Si es una discapacidad verdaderamente severa, como en el caso de nuestro hermano Abraham Godoy, donde él mismo ni siquiera se puede atender a él mismo, lo comprendo. Pero yo conozco a muchas personas que son discapacitadas, que tienen hijos. Conozco una pareja de ciegos. Van a la iglesia del pastor Juan Tomás Sarmiento. Ella es ciega y él es ciego y tuvieron hijos, varios. Y les va bien. Y están con el Señor. Pero obviamente físicamente pueden. Nada más están invidentes. Conozco otra pareja de hermanos que son personas pequeñas. Son enanitos. Son chiquitos. Y ellos en su discapacidad también tuvieron hijos. Y sus hijos son grandotes, normales. Y está bien chistoso porque están los papás así y los hijos acá normales, grandes. Y sin ningún problema. Entonces decir, no voy a tener hijos por cuestión de mi discapacidad, a menos de que estés como nuestro hermano Abraham Godoy, la verdad no tienes una excusa. Y puedes llevar a cabo tener hijos. Con la ayuda de Dios, puedes. Otra, que yo creo que es la más común de todas las excusas para no tener hijos y la planificación familiar, es la situación de vivienda. En otras palabras, vivo en un lugar feo, no tenemos los recursos, no tenemos la economía, vivimos en un lugar horrible. Hasta que pueda yo salir de aquí, voy a tener hijos. Hasta que yo me encuentre en una situación mejor, voy a tener hijos. Déjame decirte que nunca va a llegar ese día. Nunca va a llegar ese día. Es lo mismo, no hablando de hijos, pero hablando de esposo y esposa, es lo mismo. Yo conozco personas, cristianos, que dicen, ay, me quiero casar, pero no puedo porque no tengo. Me quiero casar, pero mi situación de vivienda es imposible, no lo puedo llevar a cabo. Entonces, pues de aquí a que, mira, me voy a meter a trabajar, voy a ahorrar mi dinero, voy a poder, y ya que pueda, ya me case. Sabes que ese día nunca va a llegar. Y eso se llama simplemente falta de fe en la provisión divina. Estás
metiéndote en la mentalidad de que, yo puedo. No, tú no puedes, Dios puede. Estás diciendo, no confío que el Señor me va a proveer para mi esposo, para mi esposa. Yo no confío que Dios me va a proveer para poder tener a mis hijos, para tenerlos bien, para comprarle pañales, para comprarle leche. Yo no lo creo, no lo creo. Y por eso no me voy a casar, porque no tengo los recursos. Por eso no voy a tener hijos, porque no tengo, hasta que yo vea el dinero. Pues entonces, ¿dónde está tu fe? Por lo tanto, esa es excusa. Total excusa. La planificación de la familia no tiene nada que ver con la economía. Ahora, tener dinero hace la vida mucho más fácil con los hijos. Sí, definitivamente, sí hace la vida más fácil. Pero el punto es, ¿crees en la provisión de Dios o no? Ese es el punto. Ahora, regresando acerca de los profilácticos, los preservativos y todo eso, es importante destacar que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no menciona ninguno de esos métodos modernos que nosotros usamos para no tener hijos. La Biblia no menciona nada acerca del condón, ni el diafragma, ni la pastilla, ni el condón femenino, ni de ninguna otra forma de no tener hijos. La Biblia no menciona nada de esos métodos. No existían en aquellos años. Por lo tanto, la Biblia se mantiene en silencio acerca del uso de estos métodos para prevenir el embarazo. De hecho, el decidir no tener hijos, ya sea temporalmente o permanentemente, es considerado un acto neutral. Y por lo tanto, no es considerado como pecado, generalmente. Otra vez, el utilizar este tipo de productos para prevenir el embarazo no viene en la Biblia, ninguno de ellos. Son métodos modernos y la Biblia se mantiene en silencio acerca de este tema, no considerándolo como pecado. Aunque hay un versículo, se me acaba de venir a la mente ahorita, no lo incorporé. Si me lo encuentran estaría muy bien, se los agradecería. Hay un versículo donde habla acerca de que un hombre, un hermano, no me acuerdo, dice que vertió en tierra su semen. Sí sé que es en Génesis, pero no recuerdo dónde ni quién fue. Sí, pero ¿dónde está? Ok, bueno, si lo encuentran está bien. Entonces, el asunto es, me hubiera gustado poderlo leer, pero se me acaba de ocurrir ahorita. Eso es cultural. Dios, ahí les va. Había dos hermanos. El hermano mayor falleció sin haber tenido hijos. No tuvo descendencia el hermano mayor. Pero culturalmente, el hermano que seguía tenía que casarse con la viuda para darle a su hermano fallecido descendencia. ¿Okay? Esto era cultural hebreo. ¿Okay? Entonces, el hermano se tenía que casar con la viuda de su esposa, de su hermano, es decir, a su cuñada, tenía que casarse con su cuñada para darle a ella hijos, embarazarla, para que ella tuviera descendencia en honor al hermano. La situación es esta. Ahí el hermano me lo está buscando el versículo. Génesis 38:9, pastor. Ok, Génesis 38:9. Entonces, era cultural. Lo que sucedía en este caso es que él no le quería dar descendencia a su cuñada. No quería él quería tener sexo con ella, pero no le quería dar hijos. Y Dios condenó ese pecado.
él estaba llevando a cabo, era la única manera de evitar el embarazo. Es decir, y lo vamos a decir, yo sé que estamos en cámara y hay gente presente que posiblemente, pero es decir, tuvo su orgasmo fuera y vertió su semen en el suelo a propósito para que la cuñada, ahora esposa, no quedara embarazada. Y Dios lo castigó por eso. Dios lo consideró pecado. Dios lo consideró pecado. Porque en efecto era una cuestión de pecado. Porque su corazón no estaba bien. Vamos a ver lo 38:9 me dijeron, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde el 8. Entonces Judá dijo a Onán, sí, llégate a la mujer de tu hermano, en otras palabras, ten sexo con tu cuñada y despósate con ella, o sea, va a ser tuya, y levanta descendencia a tu hermano. Esto era la cultura. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces Dios lo consideraba pecado el reservarse su semilla y vertir en suelo. Entonces, generalmente el decidir no tener hijos no es pecado, dependiendo de la situación. Pero la verdad, hermanos, es que es la mayoría de las razones que dan, razonamientos o justificaciones que se dan para no tener hijos, no son lo suficiente. No hay nada de malo con la planificación familiar, pero comprendemos que aunque usemos métodos anticonceptivos, sin embargo, si es la voluntad de Dios que te embaraces, te vas a embarazar. Si es la voluntad de Dios que tú te embaraces, a pesar de que te estás tomando la pastilla diariamente, y Él se pone condón, y tú te pones el diafragma, y todos los preservativos del mundo te los pones, al mismo tiempo, ¿sabes qué? Si Dios quiere que termines embarazada, y es su voluntad, así va a ser. Porque Dios es poderoso para romper el condón. O para que no funcione la pastilla. O para cualquier otra cosa. Dios es poderoso para eso. Si es su voluntad que te embaraces, te vas a embarazar. Vamos a ver Proverbios capítulo 16. Versículo 9. Dice la palabra: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En otras palabras, tú puedes planificar tener hijos o no tener hijos, y si tu decisión es no tener hijos, y Dios quiere que tú los tengas, ¿sabes qué? Dios te los va a dar. Yo recuerdo a la mamá de la hermana Diana, la hermana Rebeca. La hermana Rebeca casi muere por un aparato que le pusieron adentro para que ella no tuviera hijos. Le llaman la famosa T. Le llaman la famosísima T. Pues nuestra hermana Rebeca se puso eso para no tener hijos. ¿Y saben qué? Se embarazó. Se embarazó teniendo la T. Te pongas lo que te pongas, si es la voluntad de Dios, vas a terminar embarazada, por más que te cuides. No es mi intención tocar el punto del aborto otra vez, ya lo hablé, por lo tanto, bueno. Me voy a saltar ese pedazo porque la verdad no viene al punto. Debemos comprender que los hijos son un regalo de Dios. Vamos a ver Salmos. Salmos, capítulo
¿Dónde estoy? 127. Salmos capítulo 127. Y vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice la palabra de nuestro Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta porción de las escrituras, este salmo es fantástico. Una aljaba, ustedes los han visto en las películas. Una aljaba es una bolsa donde se ponen las flechas. Todas las flechas que se ponen y luego llegan con su arco y sacan una flecha. ¿Okay? Entonces esa bolsa donde se ponen las flechas es la aljaba. Y dice que bendito aquellos que tienen su aljaba llena de flechas, implicando que cada flecha es un hijo. ¿Okay? Entonces, si tu aljaba, si tu casa está llena de flechas, llena de niños, ciertamente eres bendecido. Pero esto nuevamente es otra dispensación. Y la idea de Salmo 127 es el de tener hijos para cuestiones bélicas. Por eso dice al final del versículo 5, cuando hablare con los enemigos en la puerta, no será avergonzado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un montón de hijos grandotes y estos terminan siendo guerreros, es una bendición formidable poder tener mayor número de guerreros que el enemigo. Entonces, hacer un montón de hijos. ¿Okay? Pero otra vez, esa no es la cuestión de nuestra dispensación. No estamos teniendo que tener un montón de hijos para poder salvaguardar nuestra patria. Aunque ciertamente en nuestro himno nacional dice, un soldado en cada hijo te dio. Los mexicanos somos más de 130 millones. Si alguien se pone en contra de los mexicanos, no seremos avergonzados delante del enemigo. Pero como cristianos, esa no es la idea. Estamos nuevamente en otra dispensación, bajo otras circunstancias. Los hijos ciertamente son bendición. Pero esos regalos, los hijos, traen gran responsabilidad para con los padres. Una pareja de esposos puede y debe planificar su familia en oración para con Dios y en diálogo entre ellos. Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuáles son tus obras? Bueno, en este caso, tener o no tener hijos. Otra vez, encomienda a Jehová, lleva en oración a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Él te mostrará y Él te dirá y será claro contigo por medio de su palabra y únicamente por medio de su palabra si te conviene tener hijos o no. Y obviamente si es la voluntad de Él que los tengas, aunque te cuides. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. En otras palabras, planifica con la cabeza, porque si nada más te vas en ignorancia, como el que dice, los hijos que Dios me dé, ¿qué dice aquí? De cierto, va a la pobreza. Si esa es tu idea, los hijos que Dios me dé y estás en esa ignorancia, vas a terminar en pobreza, vas a terminar mal.
Y no nada más pobreza económica, pobreza de todo tipo. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Híjole. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra de Dios. Vámonos para allá, ya casi terminamos. Sé que eso se está alargando un poquito. Santiago 1:5 dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú eres una pareja de jóvenes, recién casados o a punto de casarse, o quieren más hijos y no saben si quieren realmente más hijos o no, llévalo a Dios en oración. Él te dará sabiduría en cuestión a cuántos tengas. Y la verdad es que nadie te puede decir cuántos tengas más que Dios. Mucha gente es criticona acerca de cuántos hijos tienes. Si tienes 8, te dicen, ¡ay, te hubieras comprado una tele! ¿Ah? Si nada más tienes un hijo, te dicen, ¡uy! Hubieras apagado la tele. La realidad es que nadie se puede meter en tu recámara. Solamente Dios. Nadie tiene una opinión. Todos tienen una opinión, pero no deberían de tenerla. Lo que pasa detrás de la puerta de tu recámara es entre tú y tu esposo. Nadie debería de tener una opinión fuera de ustedes dos y la persona de Dios. Okay. Bueno. Híjole, hermanos. Esto sí se los voy a decir. Para los que ya son padres, para los que ya son papás, tenemos también muchas cosas que suceden. Ciertamente tener hijos trae alegría y trae gozo. Es un hecho. Tener hijos trae alegría y trae gozo. Pero también trae miedo. Trae temor. Posiblemente el tener hijos o la idea de tener hijos te trae inseguridad, estrés. ¡Mis hijos me estresan! A mí me pasa eso. Ansiedad, confusión, desesperación, te jalas las greñas, frustración, etc. Tener hijos puede traerte todas esas cosas. No solamente gozo y alegría, sino temor, pavor, miedo, inseguridad, estrés, ansiedad, confusión, desesperación, todo tipo de emociones. Traen los hijos, ¿a poco no? Y si tú eres padre y te sientes abrumado, también la Biblia habla y te dice cosas a ti. Puros versículos conocidos. Vamos a verlo. Salmos capítulo 55. Versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En otras palabras, si tú tienes problemas con tus hijos, si tú tienes ansiedad, si tú tienes problemas, si tú estás frustrado, tranquilo, echa tus problemas sobre los hombros de Dios. 1 Corintios, capítulo 16. Versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente esforzaos. No, ese no era el versículo que quería. Pero también hombres, sean hombres. Ok, vamos, ese no es el versículo que quería. Vamos a ver otro. Juan, capítulo 14. Versículo 27, dice la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, si estás turbado por problemas con tus hijos, si tienes temor por cuestiones de tus hijos, dice, no tengas miedo. Dice, si eres salvo, deberías de tener la paz de Dios. Entonces, descansa sobre la paz de Dios. Vamos a ver otro.
Tengo un montón. A ver, Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41 y versículo 10. Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así como esos versículos que acabo de leer, hermanos, hay muchísimos más en la Biblia. Si tú eres un padre y tienes un problema con tu hijo, tienes frustración, tienes temor, tienes inseguridad, tienes desesperación, tienes ira, ponlo en los hombros de Dios. Él te traerá paz y restaurará tu reposo. Ahora, tengo muchos más versículos, hermanos, pero para los padres que han decidido ser padres, pero no han podido concebir, esto es muy doloroso. Esto es doloroso. De hecho, mi esposa y yo quisimos concebir. Al principio decidimos no concebir por los primeros 2-3 años, porque mi esposa todavía estaba estudiando su carrera en la universidad. Pero cuando ella terminó su carrera universitaria, nosotros inmediatamente quisimos tener hijos. ¿Y saben qué? Nos dimos cuenta que no podíamos. No podíamos. Tuvimos que ir con un doctor para que él nos ayudara a poder concebir. Y nosotros estábamos tristes como pareja porque no podíamos tener hijos y habíamos decidido que eso es lo que queríamos hacer. Y hay muchas parejas así como nosotros. Ahora Dios tuvo compasión y misericordia sobre nosotros y nos dio a 2 hermosas hijas, los cuales son mis tesoros. Pero hay familias que Dios no ha permitido que tengan o engendren hijos. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Pero hay un montón de versículos también que ayudan a esas familias con el dolor porque no han podido concebir. Obviamente tenemos el ejemplo de Elizabeth. No podía y Dios se lo dio. Tenemos el ejemplo de Sara. No podía y Dios se lo dio. Tenemos el ejemplo de Ana. No podía y Dios le dio a Samuel. Vamos a ver Santiago, capítulo, Romanos, vamos a ver Romanos, capítulo 12 y versículo 12. La palabra nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si tú no puedes concebir, gózate en la esperanza. Gózate en tu tribulación, pero sé constante en la oración. Hay un montón más. Vamos a ver un último. Romanos 5, 3 al 5, y con esto la vamos a dejar, hermanos, porque este es un tema que puede ser larguísimo y no es para eso no estamos bien. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si no puedes tener hijos, para muchos es una tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Ten esperanza de que Dios te va a dar un hijo, si es su voluntad. Aun cuando tengas 90 años de edad como Sara, ten esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, mucho se puede decir acerca de la planificación familiar. Pero déjenme decirles que últimamente todo depende de la voluntad de Dios para tu vida. Nuestro trabajo simplemente es darle honra
y gloria a Dios. Pero no decidan o planeen su familia de acuerdo a cosas efímeras e insignificantes, como lo es una discapacidad, que para muchos parece algo grande, pero no. No justifiques no tener familia por cuestión de tu trabajo. De qué pobre eres como ser humano si ese es tu asunto. Lo mismo con tu carrera. Si tu carrera dices, es que tengo que seguir mi carrera antes de tener... Si esa es tu excusa, la verdad es que qué pobre ser humano eres. Y ciertamente no estás poniendo tus ojos en Dios, estás poniendo tus ojos en ti mismo y en lo que tú quieres, no en la voluntad divina. La planeación de la familia es importante. Pero todo depende de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por este estudio. Espero que haya sido bendición, Señor, para aquellas personas que están aquí, que entiendan un poquito más acerca de su voluntad en la planeación de la familia, Señor. Te pido, Señor, también que los que están buscando familia, que realmente se pongan en oración para con el Señor y en diálogo entre ellos para planear su vida, pero sabiendo, Señor, que últimamente la decisión es totalmente suya. Damos gracias por su salvación y todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.